Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro Facebook Live. El día de hoy tenemos al doctor Gerardo Morales y él nos va a hablar acerca de un padecimiento que mucha población tiene, que es la gastritis. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Pues comencemos con la presentación, doctor. Perfecto. Bueno, hola, muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante común que es la gastritis. Primero me presento. Yo soy el doctor Gerardo Morales. Hice la licenciatura en médico cirujano en la Universidad La Salle. Hice mi internado de pregrado en el Hospital Español. Mi servicio social en Ciudad de Nezahualcóyotl y en el municipio de Zimapán, en Hidalgo. Hice 2 años de medicina interna en el Hospital Español, hice la especialidad de gastroenterología en el Hospital Español y la subespecialidad en endoscopía gastrointestinal en el Hospital Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro del IMSS. Vamos a ver, en cuanto a la gastritis, debemos entender que es un padecimiento que cae en el ámbito de la medicina general. Esto quiere decir que cualquier médico tiene los conocimientos para tratar de primera instancia esta enfermedad, la gastritis. Pero cuando el tema, la enfermedad empieza a ser bastante recurrente, resistente a tratamiento o en algunas poblaciones muy específicas, sí es necesaria la valoración por el especialista. ¿Y quién es el médico especialista que puede valorar la gastritis? Somos los gastroenterólogos. ¿Qué otros tipos de pacientes pudieran tener algo que ver en el tratamiento? Bueno, los médicos de primer contacto, que son los médicos cirujanos, los médicos generales, estos tienen el conocimiento básico para tratar la gastritis. Los cirujanos generales, aquí algo que recalcar es, el cirujano general, después de haber hecho la carrera en médico cirujano, se especializa, hace la subespecialización en cirugía. El cirujano no es un gastroenterólogo, opera, sí puede tratar la gastritis porque tiene el conocimiento básico, pero sí puede llegar a un punto en que en algún paciente el tratamiento no está funcionando de manera adecuada y se requiere entonces de la valoración del especialista, que es el gastro. El médico internista es un médico general que después hizo la especialidad de medicina interna. Son otros 4 años de especialización. Se especializan en muchísimas otras cosas. Es una de las ramas más amplias de las especializaciones médicas. Pero nuevamente, el conocimiento llega hasta cierto punto para tratar la gastritis. El médico familiar, que son los médicos especialistas que en los últimos años están tomando mayor papel en el ámbito de la salud pública para ser los médicos de primer contacto. Y evidentemente personas que no son médicas, algunas recomendaciones que pueden venir dentro de la misma familia, en lugares de trabajo, en amistades, etcétera, que tengo gastritis, tómate esto. Evidentemente no son personas que tienen el conocimiento para tratar una gastritis o valorarla en primer lugar para saber si es o no es gastritis. Los nutriólogos, hay diferentes tipos de nutriólogos, los licenciados en nutrición que no son médicos, los maestros en nutrición que son médicos generales y luego hicieron la maestría en nutrición, o los especialistas en nutrición, que son médicos especialistas en medicina interna, cirugía, gastro o pediatría, y que hicieron la subespecialidad en nutrición. Ellos sí tienen cierto conocimiento, pero tampoco son los especialistas en tratar esta enfermedad. Y evidentemente el famoso doctor Google, que no, pues todo lo que se pueda ver en Internet hay que cuestionar bastante. Entonces vamos a empezar con la gastritis. Lo primero, esta frase que sí me gustaría que se llevaran a casa, de no todo lo que arde es gastritis. Hay que entender que el ardor referido en cierta parte del abdomen sí efectivamente puede ser gastritis, pero también puede tratarse de algunas otras enfermedades. Es importante darle un seguimiento y una valoración adecuada a este síntoma para determinar primero si es o no es gastritis. ¿Qué es la gastritis? Bueno, el estómago y todos los órganos del tubo gastrointestinal están cubiertos en su parte interna por una piel interna, por así decirlo, que en medicina vamos a llamar a esta piel interna de los órganos gastrointestinales, la llamamos mucosa. Entonces, de aquí en adelante me empezaré a referir a la mucosa del estómago como a la piel interna que reviste el estómago por dentro, y cuando se inflama, eso es la verdadera gastritis, la inflamación de la mucosa del estómago.
Ahora, vamos a ver cuáles son los tipos diferentes de gastritis. Es evidente que todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener algún grado de gastritis, otros más, otros menos, algunos van a tener síntomas, otros no van a tener síntomas, pero es importante entender que la gastritis es una enfermedad con la que muchas personas viven, muchos de ellos ni siquiera lo saben. No todos tienen síntomas. También es algo importante el determinar o el entender que no, entre más síntomas se tengan de lo que aparenta ser una gastritis, significa que la gastritis es más severa. Y no por tener síntomas tan severos, significa que efectivamente tu gastritis no es severa. Eh, Hay algunos pacientes que pueden andar caminando por la calle sin ningún problema y en el momento en que se hace un estudio por alguna otra cosa, nos damos cuenta que tienen algún grado de gastritis bastante intenso. O personas que pueden degenerar la enfermedad en úlceras, tanto en el estómago como en la primera parte del intestino que se llama duodeno, y que pueden decir, es que doctor, yo nunca tuve ningún síntoma de gastritis, nunca tuve agruras, nunca tuve ardor, nunca tuve nada, y sin embargo llegan con nosotros ya presentando una complicación de la enfermedad. Hay múltiples causas de gastritis. Entender que la gastritis es una enfermedad, pero es el resultado de varias posibles causas. En general, los síntomas, estos sí, son iguales entre todas las causas. No por tener más o menor ardor, vamos a saber si el paciente tiene la causa biliar o la causa de ácido o la causa de Helicobacter pylori. Es entender que el cuadro clínico de la gastritis me dice, sí es gastritis, pero no es para nada específico de cuál es el origen de la misma. Y el tratamiento va dirigido a la causa. Es muy fácil tratar el síntoma de la gastritis, el síntoma del ardor. En pocos días de tratamiento va a desaparecer ese síntoma. Pero el que desaparezca el síntoma, como lo acabo de mencionar, no significa que haya curación de la gastritis. Si no se atacó, primero si no se identificó y no se atacó la causa que la originó, será una enfermedad que va a remitir nuevamente, va a regresar. Esto es el esófago, que es el tubo que conecta la boca con el estómago. Luego se forma esta gran bolsa que es el estómago y luego se conecta al intestino. La primera parte del intestino se llama duodeno. Y lo que les comentaba, la mucosa del estómago es la piel interna que reviste este órgano por adentro y es donde se localiza la gastritis, la inflamación. A grandes rasgos, estas son las causas que producen la gastritis, que vamos a hablar detenidamente más adelante. Primero, un incremento en la producción del ácido per se. Segundo, una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Tercero, algunos medicamentos pueden tener como consecuencia la inflamación de la mucosa del estómago. Cuarto, que haya un reflujo de la bilis. La bilis es un líquido que debe de estar en el intestino, pero cuando se regresa hacia el estómago puede causar gastritis. Y por último, enfermedades crónicas, enfermedades que incluso no tendrían de primera instancia nada que ver con el estómago, como la diabetes, la hipertensión, alguna cardiopatía, pueden llegar a tener consecuencias y provocar algún tipo de gastritis. Nos vamos a la primera parte, incremento en la producción del ácido. Bueno, ¿qué es lo que más nos produce ácido en el estómago? El estrés. El estrés, algunas alteraciones anímicas. ¿Qué son alteraciones anímicas? Ansiedad, depresión, alguna enfermedad psiquiátrica, miedo, cualquier tipo de emoción. Y una manera fácil de entender esto es, todos nos hemos subido alguna vez a una montaña rusa o a un edificio muy alto. ¿Qué es lo que se siente cuando vamos en la montaña rusa o cuando estamos en este edificio alto y nos asomamos hacia abajo? Esa sensación que tenemos en el estómago como un hueco o como que se sube o algo al pasar en el estómago, pues evidentemente en el estómago no se hace ningún hueco ni se mueve a ningún lado. Es una producción súbita de ácido lo que sentimos. Y esta producción súbita de ácido es causada por la adrenalina que tenemos en la sangre, por la emoción de estar en la montaña rusa o por el miedo o la sensación que nos produce estar en un edificio muy alto. La adrenalina es una sustancia que se produce cuando tenemos todas estas alteraciones para tratar de nivelar y mantener el equilibrio en el resto de nuestras funciones corporales. Pero un efecto secundario de la adrenalina es que hace que el estómago produzca más ácido de lo habitual. Entonces, es por eso que estados continuos de estrés, ansiedad, depresión, miedo, alguna otra enfermedad anímica,
van a tener como consecuencia la producción mayor de ácido en el estómago y secundariamente gastritis. Es lo que se conoce comúnmente como gastritis nerviosa. Pero está mal ponerle ese calificativo nerviosa, porque no nada más es por nervios, es por muchas otras causas. Otra causa de incremento en la producción de ácido son los tumores. Hay algunos tumores del propio estómago o de otros órganos que no tienen que ver con el estómago, como el páncreas o del intestino o de las glándulas suprarrenales, que por medio de estas alteraciones hormonales, como con la adrenalina, consecuentemente van a hacer que el estómago produzca más ácido. Y finalmente, el ayuno prolongado. Habitualmente el estómago solamente produce ácido cuando comemos. Comemos, el estómago le cae alimento, produce ácido, se hace la digestión, se corta la producción de ácido y eso es lo habitual. Pero en estos ayunos prolongados de más de 6 horas, vamos a tener actualmente en este año, por ejemplo, 2020, pandemia, confinamiento, situación económica, etcétera, vamos a tener periodos de estrés en estos ayunos y en cada periodo de estrés vamos a tener una producción de ácido aunque no haya alimento en nuestro estómago. Y esta producción de ácido, ese ácido que se produjo, no va a ser utilizado en ningún alimento. Entonces se va a quedar y va a empezar a dañar el estómago. Entonces, estas son las causas de incremento en la producción de ácido. Siguiente causa, el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria. Aquí en México, hasta el 90% de los mexicanos tienen esta bacteria en su estómago. Hay algunos lugares de mayor prevalencia, por ejemplo, los estados de Oaxaca o de Chiapas son estados donde existe la mayor prevalencia a nivel nacional de esta bacteria y están cercanos al 90%. Hay otros estados donde el porcentaje estará alrededor del 60%. ¿Esta bacteria cómo se contrae? Bueno, te contagias de esta bacteria al ingerir agua o alimentos contaminados. Al decir agua o alimentos contaminados, me refiero a que están contaminados con agua no potable. ¿Y en qué momento nosotros tenemos contacto con agua no potable? Pues diario tenemos contacto con agua no potable al lavarnos los dientes. Diario tenemos contacto con el agua al bañarnos. Diario tenemos contacto al ocupar un plato que se lavó con agua no potable, agua corriente. Esto no quiere decir de ninguna manera que tenemos que lavarnos los dientes con agua de garrafón y lavar los platos con agua de garrafón. No, no es así. Simplemente a lo que voy es entender que es imposible estar aislado de esta bacteria. Todos hemos estado expuestos a esta bacteria. Esta bacteria es contraída en la infancia precisamente por la exposición que tenemos. Esta bacteria, desde que cae al estómago, no quiere decir que va a producir una gastritis al día siguiente. Pueden pasar años, décadas, hasta que la inflamación producida por la gastritis va a ocasionar una inflamación lo suficientemente fuerte para que empezamos a tener síntomas de gastritis. Cuando una persona se contagia de esta bacteria, vamos a tener 3 tipos de pacientes. El primer tipo de paciente es el paciente que se contagia de la bacteria, que le va a producir una inflamación de la mucosa del estómago y consecuentemente gastritis, es decir, va a ser el enfermo. Otro tipo de persona es la persona que se va a contagiar de la bacteria, pero que esta bacteria va a hacer una especie de simbiosis en su estómago y no le va a ocasionar inflamación en el estómago. Este paciente, aunque tenga la bacteria, no va a desarrollar la gastritis. Y estos son los pacientes que llamamos portadores de la bacteria. Y puede haber muchos portadores. Y finalmente tenemos el tercer tipo de paciente, que es el paciente que aunque ingiera la bacteria, esta bacteria no se le va a quedar pegada en el estómago, por así decirlo, y va a ser resistente, no se va a poder contagiar de esta bacteria. ¿Qué es lo que hace que una persona sea enfermo, portador o resistente? No lo sabemos todavía, pero con esto es importante, ya vamos a saber que cuando tengamos un paciente que tiene gastritis por Helicobacter pylori, es muy importante saber si su pareja formal va a tener, qué tipo de paciente es. Si es un paciente que tiene gastritis también por Helicobacter pylori, es un paciente que es solamente portador o es resistente, porque esta bacteria también se puede contagiar de una persona a otra por medio de la saliva. Entonces, no tiene caso tratar a un paciente que tiene gastritis por Helicobacter pylori si en su casa su pareja le va a contagiar nuevamente la misma bacteria y vamos a estar en lo mismo una y otra vez. Finalmente, por último, para comentar de esta bacteria es muy resistente a los antibióticos.
Y desafortunadamente México presenta una alta incidencia de bacterias resistentes a los antibióticos por la automedicación de los antibióticos. Es muy habitual aquí en México, me enfermé, tuve una diarrea, me tomo una terramicina, un antibiótico, me sobró esto de la cajita de la infección de la garganta, pues me lo voy a tomar para el estómago. No es así, eso va causando complicaciones en las bacterias que ya viven en nuestro cuerpo y van produciendo resistencia. Actualmente, para matar a esta bacteria debemos de ocupar 3 antibióticos juntos, que son antibióticos bastante fuertes. Y cada vez vamos encontrando que hay bacterias resistentes a estos antibióticos, nos estamos quedando sin opciones, entonces no automedicar sobre todo a los antibióticos, porque cuando tenemos una bacteria como el Helicobacter pylori que es muy resistente, vamos a tener problemas y existe el riesgo de que incluso no podamos matar a la bacteria y entonces solamente podamos controlar un poco la inflamación, pero el origen de la gastritis, que es el Helicobacter pylori, nunca lo podremos eliminar por completo. Siguiente, los medicamentos. Los medicamentos que causan gastritis no es lo que pensaríamos, que cae la pastilla al estómago y empieza a quemar hasta con burbujitas y vaporcito de que está quemando el estómago. No, no es así. Así no es como los medicamentos producen gastritis. Los medicamentos que más se asocian a gastritis es el uso de analgésicos y antiinflamatorios, como la aspirina, como el naproxeno, como el ketorolaco, como la nimesulida, etcétera. Todos estos medicamentos lo que hacen es que bloquean que la mucosa del estómago se proteja. La mucosa del estómago produce un moco que la protege contra el ácido que está ahí. Y estos medicamentos lo que hacen es que se produzca menos moco o la capa de moco sea muchísimo más delgada, haciendo que el ácido pueda entonces empezar a dañar al estómago. Entonces los medicamentos no queman al estómago cayendo y quemándolo, sino que bloquean las defensas que tiene el estómago para que el ácido no lo afecte. Siguiente, bilis. La bilis es un líquido que se produce en el hígado, que baja por los conductos y se guarda en la vesícula. Y cada vez que comemos, la vesícula se exprime y saca toda la bilis hacia el intestino para hacer la digestión. Sin embargo, puede ser que algunas personas produzcan más bilis que no quepa por completo en la vesícula. Y con mayor producción de bilis, y aquí meto un poco de cultura o creencias, no es que lo que se cree de que si eres muy corajudo o haces muchos corajes o te enojas mucho, vas a producir más bilis. Eso es un mito, eso no es verdad. Así como hay personas que sudan mucho, personas que salivan mucho, etcétera, también hay personas que van a producir un poco más de bilis de lo normal o que la vesícula no es tan grande para guardar tanta bilis que produce el hígado o hay alguna enfermedad en la vesícula que está impidiendo que la vesícula guarde por completo toda esta bilis que produce el hígado y entonces toda la bilis que no guarda la vesícula se va directamente al intestino y en el intestino, como no hay un alimento todo el tiempo, se regresa hacia el estómago y quema entonces el estómago. Y finalmente enfermedades crónicas, como lo comenté de diabetes, hipertensión, cardiopatías. Todas estas enfermedades, insuficiencia renal, etcétera, todas estas enfermedades van a afectar, van a destruir las arterias más pequeñas que tenemos precisamente en la mucosa del estómago. Y esto pongo un ejemplo como con la piel. Cuando nosotros nos cortamos o tenemos alguna enfermedad de la piel, ¿qué hace la piel? Se pone roja. ¿Por qué se pone roja? Porque está llegando más sangre, porque necesita oxígeno y nutrientes para ayudar a sanar la piel. ¿Qué pasa si todas estas venitas y arterias chiquitas no funcionan? No llega la suficiente cantidad de oxígeno o de nutrientes a la lesión de la piel y entonces es cuando se forman las úlceras en la piel y es que se tarda mucho en cicatrizar. Pasa exactamente lo mismo en el estómago. Si tenemos alguna enfermedad crónica que no está controlada, que sigue dañando estos vasitos chiquitos, cualquier daño que tenga la mucosa del estómago no va a curarse tan rápido y va a perdurar y va a ser más crónico y va a desencadenar en gastritis. Estas son las causas principales de la gastritis. Ahora, algo que no mencioné y que es muy habitual. ¿Los alimentos producen gastritis? No. Los alimentos no producen gastritis. ¿En qué nos basamos para esto? Aquí a la derecha estoy poniendo algo que se llama escala del pH.
pH es una medición que ocupamos para saber qué tan ácido es una sustancia o qué tan no ácido, que se llama alcalino o básico, es una sustancia. Entre más cercano al 0 esté, es más ácido. Entre más cercano al 14 esté, es menos ácido. Lo neutro es 7. Y aquí estamos poniendo algunas sustancias para que veamos cuál es la acidez. Por ejemplo, la sangre. La sangre, evidentemente, para que esté la vida, necesita estar en un pH neutro, en un promedio de 7. Vemos que lo más ácido que podemos tener, que es un pH de ácido, está el ácido de una batería. Vemos que en un pH de 1 está el ácido del estómago, que es el ácido clorhídrico. Vemos que en un pH de 2 está el jugo de limón, el vinagre, refrescos de cola. En el 3 tenemos jugo de naranja, manzanas, otro tipo de refrescos, el jitomate, cerveza, alcohol, o más refrescos, el café. ¿De acuerdo? Entonces, basándonos en esta escala, ¿qué es lo más ácido que tenemos? Pues el ácido del estómago, y este ácido ya está adentro del estómago. Eso significa que el estómago está hecho para soportar el ácido de un pH de 1. Si el estómago está hecho para soportar un pH de 1, no es posible que tomando un refresco de cola de 2 o un jitomate en 4 o un café en 5 vaya a dañar al propio estómago, puesto que el estómago soporta un pH de 1. Esto también lo pongo con algún ejemplo de, imaginen que tienen dos recipientes, en un recipiente ponen ácido clorhídrico y en otro recipiente ponen el limón, la naranja, vinagre, alcohol, refresco de cola, chiles, etc. Echen un pedazo de pollo o carne, lo que sea, a ambos recipientes. El recipiente del ácido clorhídrico va a deshacer o le va a hacer al daño más rápido a ese pedazo de pollo que le echamos que el otro, aunque tenga la combinación de todos los refrescos de cola, el jitomate, el alcohol, el chile. Es más fuerte siempre el ácido del estómago. Algunas personas pueden decir, no, es que sí, yo si como limón o le pongo salsa a mi comida, me arde el estómago, entonces me está produciendo gastritis. No. Nuevamente pongo a la piel como ejemplo. Si la piel está sana y yo le echo unas gotas de limón a la piel, ¿qué voy a sentir? Nada, la piel está sana, voy a sentir que se mojó y ya. No voy a identificar si me mojé con limón, con salsa, si me mojé con alcohol, con refresco, me mojé y ya, pero no me va a arder porque la piel está sana. Pero ¿qué pasa si la piel está inflamada o tiene cortadas? Y me echo agua, no me va a arder. Me echo limón, me va a arder. ¿El limón ocasionó el daño en la piel? No. El limón no hizo ningún daño, el daño ya estaba. Lo único que hizo el limón fue avisarme de que está cayendo en una piel lastimada. Aquí, y justamente es por esto, las personas empiezan, los pacientes, a acostumbrarse a vivir con gastritis. Dicen, no, es que yo nada más tengo gastritis cuando tomo limón. Nada más tengo gastritis cuando le pongo salsa a mi comida. No, la gastritis está permanentemente. Nada más tienes síntomas cuando le pones limón o cuando tienes salsa. Pero la gastritis está permanentemente, todo el tiempo. Una persona que dice, no, entonces dejo de comer limón y ya no me va a arder. Dejo de tomar café y ya no me va a arder. Yo les preguntaría, si ustedes si le exprimen el limón con la mano a su comida y les arde, pues van a ver qué tienen en la mano, por qué les está ardiendo. Tu primera reacción no va a decir, pues ya no ocupo esta mano, mejor ocupo la otra mano. No, van a ver qué tienen. Si ustedes comen algo y tienen un afta en la boca que les está lastimando, no van a decir, bueno, pues como del otro lado o ya no como para que no me arde. No, van a ver qué es lo que tienen en la boca que le está doliendo. Lo mismo pasa en el estómago. Si ustedes consumen un irritante y le arden, la solución no es, pues ya no como eso. La solución es mejor saber qué tengo en mi estómago que lo está inflamando para que cuando le ponga limón o salsa a mi comida, me arda. Entonces, esto solo afecta cuando hay un daño previo y hay muchas creencias alrededor de esto. Lo que les comenté, la gastritis es como un raspón en la mano, de ahí se producen los síntomas, pero lo importante no es lo que cayó encima del raspón para que me ardiera, lo importante es qué ocasionó el raspón en primera parte, en primer lugar.
Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Siempre hay que tratar de especificar los síntomas y algo que les puedo pedir es más tarde en su casa, con familiares, amigos, pregúntenles a cada uno, oye, ¿tú qué entiendes por gastritis? Oye, ¿tú qué entiendes por agruras? Oye, ¿qué es reflujo para ti? Van a ver qué es acidez. Van a ver cómo cada persona tiene un diferente concepto de esos síntomas. Entonces, mencionar, decir, tengo gastritis o tengo acidez o tengo agruras o tengo reflujo, no es diagnóstico de nada. Y de hecho, estas palabras no tienen una definición científica estandarizada que todos podamos entender. Lo mejor es describir, es hacer entender al médico qué síntoma está sintiendo. No le pongas un nombre porque puede ser que ese nombre sea, nada más tenga cierta lógica para ti como paciente, no para las demás personas. Entonces hay que decir si hay dolor, si hay ardor, si la sensación que tienen es de estar yendo de manera constante, de tener mucho gas, de eruptar, de tener una sensación de hambre o de vacía continuo, de tener náuseas, etc. Lo mismo también es localizar dónde sentimos las molestias. El abdomen es toda la parte que está por debajo de las costillas y hasta la pelvis. Eso es el abdomen, no es el estómago. Entonces, el estómago tampoco tiene una boca. Sí es bastante popular entender, si todos decimos, me duele la boca del estómago, todos podemos identificar qué parte es la que se está refiriendo. Pero lo mejor es determinar o localizar la molestia que estamos sintiendo con algo que todos sabemos dónde está, el ombligo. Me duele arriba del ombligo, abajo del ombligo, a la derecha, en el ombligo, etcétera. Dolor también, ¿qué tipo de dolor? ¿Cuál es la sensación, el malestar, la incomodidad que está causando esto? ¿Está ardiendo? Es muy diferente a tener un cólico o tener una presión o sentir como una puñalada. Cada uno de estos dolores nos orienta a diferentes causas del dolor abdominal. ¿Qué lo produce? Lo que llamamos exacerbantes. Comer lo produce, el ayuno lo produce estar en la madrugada, lo produce acostarme. ¿Qué lo calma? Nuevamente, comer lo puede calmar, el ayuno lo puede calmar, tomar un vaso con agua se me calma. ¿Qué es lo que lo calma? Si tiene relación con los alimentos, ¿cuál es el tiempo de evolución? Nuevamente aquí hago hincapié en no dar un periodo de tiempo que solamente el paciente va a entender. Hace poco tiempo, pues ya tiene algo o cosas así. Hay que decir tantos días, tantos meses, tantos años. Si se dice, tengo 20 años con esto, pues se tienen 20 años con esto. No hay que decir hace, pues ya un tiempecito, porque eso no nos dice nada a los médicos. Y agudización, ¿a qué me refiero con agudización? ¿Hace cuánto que ya las molestias se hicieron lo suficientemente fuertes o constantes o que cambiaron para que viniera a acudir con un especialista que me ayudara con esto? Y radiación, ¿hacia dónde se mueve la molestia? ¿Se queda siempre en esa misma zona del abdomen o se mueve hacia alguna otra parte del abdomen? Y la intensidad. Nuevamente, hay mucha diferencia entre lo que para una persona significa poco dolor, muchito, demasiado. Hay que ponerle una calificación y lo mejor es una calificación del 1 al 10, donde 10 es el peor dolor de la vida que esa persona ha sentido. Si es una mujer que ya ha tenido algunos partos, pues el 10 es un parto. Si es una persona que ha tenido una fractura o un accidente, pues el 10 es esa fractura o ese accidente. Y a partir de ahí nos vamos a dar cuenta qué tanto le está molestando a un paciente. Puede haber síntomas que a lo mejor pensemos que no tienen nada que ver con el estómago, como dolor de garganta, sentir reflujo y también reflujo. ¿Qué es el reflujo? ¿Es una sensación nada más que se regresa? ¿O es una sensación de estar lleno hasta acá, de que la comida se atora? También personas que roncan mucho recientemente, un cambio brusco de eso también puede indicar algún problema gástrico, un sabor amargo o ácido en la mañana, tener la lengua blanca o amarilla, tener diarreas de repetición. ¿En qué momento se presentan esto? Si es de día, si es de noche, en la madrugada. Hay algo muy notorio que es de 12 de la noche a 2, 3 de la mañana, hay un pico de ácido, que es algo normal, algo natural. Y precisamente si una persona me dice entre 12 de la noche y 2, 3 de la mañana me empiezo a despertar con sensación de falta de aire, con tos, etcétera, pues eso ya me está orientando a qué tipo de gastritis es la que tiene este paciente. Infecciones recurrentes de garganta, de oídos, problemas de la boca, encías, dientes, caries, todo eso también puede ser producido por un reflujo, por una gastritis. Problemas respiratorios, tos crónica. Y lo más importante, todos los pacientes que acuden con gastritis, todos los pacientes se han tomado algo. Pero lo importante es saber
qué se tomó, de cuántos miligramos y cada cuánto lo tomó. Especificar qué fue lo que ya se tomó para que nosotros sepamos de dónde vamos a empezar, con qué tipo de tratamiento vamos a empezar. ¿Cómo se diagnostica? Primero es un cuadro clínico compatible, lo que les está contando el paciente, con gastritis. Cada paciente es único e irrepetible. Se dice que no hay enfermedades, hay pacientes. Cada paciente va a tener una experiencia totalmente diferente hacia su enfermedad. Unos pacientes puede ser lo peor que le haya pasado, otros pacientes pueden caminar tranquilamente por la vida. Cada paciente es único y irrepetible y cada paciente debe de demostrarnos y de explicarnos qué tanto le ha afectado esto a su vida, desde cuándo, etcétera, para irnos orientando un poco más hacia el tipo de gastritis. Hay algunos datos que llamamos síntomas de alarma. Síntomas de alarma es un síntoma que no va a ser gastritis. Si el paciente presenta sangrado por la boca o por evacuaciones, pérdida de peso no intencional reciente o abrupta, cambio de hábito intestinal. Hábito intestinal es la manera en que esa persona evacuaba con cotidianidad. Si cambió el número de evacuaciones, la consistencia de evacuaciones, el grosor de las evacuaciones, o si ha tenido el peor dolor abdominal de la vida. El peor dolor abdominal de la vida, de entrada, no es gastritis. Luego hay algo que se llama prueba terapéutica. Prueba terapéutica es quizá en algunos pacientes cuyo cuadro clínico no está muy claro. Lo mejor es darle medicamento para tratar la gastritis, los mínimos medicamentos necesarios a una dosis adecuada por un tiempo adecuado. Y si con esto las molestias disminuyen, pues tenemos la confirmación del diagnóstico. Entonces se ajusta el tratamiento y ya se le da un tratamiento completo. Eso se llama prueba terapéutica. Dar un tratamiento para gastritis cuando quizá no estoy tan seguro de que es gastritis, si funciona es que es gastritis. Pero realmente el único método diagnóstico que tenemos y para saber identificar cuál es la causa verdadera de cada una de las gastritis es hacer una endoscopía. Y mientras se haga la endoscopía, tomar una biopsia del estómago. Este es el único diagnóstico certero para determinar el tipo de gastritis que tiene cada paciente. En cuanto a esto de la endoscopía es un procedimiento que nos sirve para dos cosas. Puede ser un procedimiento diagnóstico, es decir, únicamente para ver y hacer un diagnóstico, o terapéutico, para hacer algo que ya empiece a mejorar al paciente, que sea empezar con el tratamiento o ya dar el tratamiento. Específicamente en cuanto a temas de gastritis, la endoscopía terapéutica, pues se refiere a las complicaciones. Si empieza a tener algunos cambios de la mucosa del estómago que sean cambios premalignos, pues durante la endoscopía se pueden quitar. Si se tiene una úlcera que tenga riesgo de sangrado, durante la endoscopía se le puede hacer algo a esa úlcera para que no vaya a sangrar. Endoscopía tenemos de dos tipos, la endoscopía y la colonoscopía. La endoscopía es el procedimiento que entramos por la boca, revisamos el esófago, el estómago y la primera parte del intestino, que es el duodeno. Y la colonoscopía es la que entra por el recto y revisa el intestino grueso. Evidentemente, para la valoración de la gastritis únicamente se hace la endoscopía, por arriba. No hay ninguna indicación de realizar una colonoscopía cuando el diagnóstico del paciente es gastritis. Estos procedimientos idealmente se deben hacer con el paciente sedado. El paciente no siente absolutamente nada. La única molestia que va a sentir es el piquete donde se le va a poner la solución en su mano, donde se le va a poner el medicamento para que el anestesiólogo lo duerma y ya el paciente no va a sentir absolutamente nada. Los pacientes despiertan de la endoscopía pensando que todavía no se les ha hecho, preguntándome si ya se la vamos a hacer, o algunas veces se despiertan y nos dicen, ya me estoy quedando dormido, doctor, ya vamos a empezar. No, pues señora, ya acabamos y ni cuenta se dio. Es muy importante que si vamos a tomar biopsias, saber de dónde las vamos a tomar. No son biopsias aleatorias. Hay protocolos que nos dicen de en qué parte del estómago es más frecuente o más fácil encontrar la bacteria, el Helicobacter pylori. Partes del estómago donde tenemos que estar más al pendiente de cambios premalignos. Hay que saber dónde tomar las biopsias. Seguimiento según los hallazgos. Según lo que encontremos en la endoscopía y en las biopsias, vamos a decir en cuánto tiempo tenemos que repetir la endoscopía. Una endoscopía bien hecha, bien valorada, con unas biopsias confiables, en un paciente normal sin antecedentes mayores, la endoscopía es válida por un tiempo de hasta 10 años. Lamentablemente sí he visto pacientes que están con endoscopías, que ya me hice la endoscopía el año pasado, entonces ya me toca otra vez para ver cómo va la gastritis. No,
No hay ninguna indicación. Una endoscopía bien hecha, con biopsias bien hechas y confiables, va a tener una validez de 10 años. Complicaciones inherentes al procedimiento, sí, cualquier procedimiento en medicina va a tener complicaciones. Acudir a un laboratorio para que tomen muestras de sangre conlleva algunos riesgos de complicaciones en la piel, que se vaya una burbuja de aire, etcétera. Sí hay complicaciones inherentes a los procedimientos endoscópicos, son presentados en menos del 3% de los casos. No es válido decir que por las complicaciones o los riesgos es mejor no hacer los estudios endoscópicos, no, para nada. Infinitamente son mucho más los beneficios de realizar una endoscopía a no realizarla. El tratamiento, bueno, pues depende de la causa, no todos los tipos de gastritis se tratan igual. Y tenemos varios medicamentos que nos van a ayudar. Primero, los famosos antiácidos. Antiácidos, estas tabletas que cualquier persona puede comprar en la farmacia, que son masticables. Eso no va a curar la gastritis, solamente va a quitar algunos síntomas. Antibióticos, cuando se tiene la bacteria, el Helicobacter pylori, pues es necesario tratar de matarla. Protectores de la mucosa, sobre todo cuando tenemos el tipo de gastritis biliar. Pocas veces se puede hacer algo para que la bilis no se esté regresando hacia el estómago. Entonces lo que se hace es mejor dar un medicamento que ayude al moco del estómago a protegerse más o que sustituya por completo el moco y que proteja la mucosa del estómago para que no sea irritada por la bilis. Evitar exacerbantes. Y con exacerbantes no me estoy refiriendo, no debes de comer limón o chile o café. No, evitar exacerbantes como son ayunos prolongados, los periodos de estrés, ansiedad, etcétera. Si se sabe que es un paciente que tiene este pico de ácido muy marcado en la noche, de 12 de la noche a 2, 3 de la mañana, pues tratar de cenar lo más temprano posible y cuando despierte, tan pronto despierte, que ingiera algo de alimento para romper los periodos de ayuno prolongados. Y finalmente, sintomáticos. El paciente tiene náusea, un medicamento para la náusea. Tiene ardor, un medicamento para ardor. Pero lo más importante es que después de la endoscopía nos va a decir el tipo de gastritis y el tratamiento tiene que ir dirigido a la causa de la gastritis, no al síntoma, a la causa. ¿Y cuánto tiempo? El tiempo necesario para la curación del estómago. La mucosa del estómago no va a curarse antes de 6 semanas de tratamiento. Entonces, aunque la televisión diga que una caja de 14 días te va a curar la gastritis, no es cierto. ¿Te va a quitar los síntomas? Sí, pero no va a haber curación de la gastritis. En pocas semanas, meses o años vas a regresar con el mismo síntoma y nunca se te ha curado la gastritis. Únicamente desinflamabas tantito, lo suficiente para que no diera síntomas, pero la gastritis nunca había sido curada. Tiempo mínimo para curar una gastritis es de 6 semanas una vez que se identificó la causa y que el tratamiento es dirigido a la causa. Y recurrencia dependiendo de la causa, sí. Un paciente que ya se infectó de Helicobacter pylori, le dimos tratamiento y la matamos, ¿se puede volver a contagiar de Helicobacter pylori? Sí. ¿Le va a dar la gastritis inmediatamente al día siguiente de que se contrajo la bacteria? No. Van a volver a pasar años antes de que la bacteria vuelva a inflamar el estómago y a causar la gastritis. El reflujo biliar, pocas veces se puede hacer algo para controlar el reflujo biliar. Entonces lo que se hace ahí es estar desinflamando, dando tratamiento cada cierto tiempo para evitar que el paciente esté presentando síntomas. Consecuencias. Afecta la calidad de vida, es lo principal. Todos los pacientes se acostumbran a vivir a gastritis y eso no es posible. Muchos pacientes tienen gastritis y simplemente la libran pensando, pues no voy a tomar café, le bajo al limón, ya no tomo alcohol, como 3 horas antes de acostarme, etc. Eso no está causando ninguna curación de nada, simplemente está evitando el síntoma. Consecuencias específicas, perdón. El Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori está demostrado que es un factor para desarrollar cáncer de estómago. Ojo, no quiere decir que si tienes Helicobacter pylori vas a tener cáncer de estómago. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, si tienes Helicobacter pylori, tienes más riesgo que una persona que no lo tenga a tener cáncer de estómago. ¿Cómo fumar? Si se fuma, se tiene más riesgo de cáncer de pulmón. No es que si fumas vas a tener cáncer de pulmón. Y tampoco significa que si tienes cáncer de pulmón es porque fumaste. Simplemente es una relación. Y el Helicobacter pylori sí tiene una relación a cáncer de estómago. La úlcera gástrica o la úlcera duodenal. Duodenal es la primera parte del intestino, aquí en este dibujo con la letra B. Que pueden sangrar, pueden perforarse, pueden ser causas de una alta mortalidad en estos pacientes.
Estos dos términos, metaplasia intestinal y atrofia, son cambios de la mucosa de la piel del estómago que cuando ya ha sido muy agredida durante mucho tiempo empieza a mutar, empieza a cambiar para protegerse. Y precisamente estos cambios, esta mutación de la mucosa, conllevan también cierto grado de riesgo de desarrollar cáncer de estómago. Los pólipos son como unas verruguitas que crecen adentro del estómago. Algunas veces son causados por inflamación, otra por los mismos medicamentos de la gastritis, por la bacteria, algunos tumores pequeños, etcétera. Pero también pueden ser desencadenados por una gastritis mal atendida. Sangrados por las úlceras y cáncer, como ya lo he comentado. Mucha mala información alrededor de la gastritis. Primero lo que les comentaba, las endoscopías. No por muchas endoscopías que te hagas vas a curar más rápido tu gastritis. Una bien hecha es más que suficiente. Tratamientos por 14 días, igual. Simplemente van a disminuir los síntomas. Es como tener una herida en la piel. Ese día te va a doler mucho, al día siguiente te va a doler menos, al tercer día ya ni te vas a acordar que tuviste una herida porque ya ni te está doliendo, pero el proceso de cicatrización sigue estando ahí y puede tardar varias semanas en que haya una cicatriz o desaparezca. Lo mismo pasa en el estómago. Quitar un síntoma no significa que ya haya curación de la gastritis. Sintomáticos antiguos. Y aquí, por ejemplo, pongo dos ejemplos. La leche y el bicarbonato. La leche. Se ocupaba mucho en los 80s. ¿Por qué? Porque la leche tiene bicarbonato. Se veía que si tomaban leche o tomaban bicarbonato, los síntomas de la gastritis o el ardor disminuía. Y esto tiene que ver con con la tabla de pH. La leche está en un pH de 6, está casi neutral. Si nosotros tenemos el ácido del estómago en 1 y tomamos leche o le echamos bicarbonato que está en 8, se va a hacer un promedio y el pH va a subir hasta 4 si queremos. Sin embargo, el estómago, una mala jugada de la naturaleza o buena, como lo queramos ver, el estómago tiene un sensor que le dice al estómago qué tan ácido está. Y si el sensor del estómago está más cerca del 7 que del 0, entonces lo que va a hacer en las siguientes horas el estómago es producir todavía más ácido, porque el estómago está hecho y el estómago tiene que estar ácido. Entonces, todas esas pacientes que en los 80s se trataron con leche, en los 90s empezaron a llegar complicados con úlceras gástricas. ¿Por qué? Porque tomaron tanta leche que lo que hicieron fue que el estómago a la larga produjera más ácido, porque le ponían leche y se venía hasta 5 o 6 y el estómago lo regresaba a 1, pero cada vez produciendo mayor cantidad de ácido. Y es lo mismo que actualmente le pasa a las personas que, ay, tengo una agrura o tengo acidez, me echo una cucharada de bicarbonato. Esa cucharada de bicarbonato va a subir súbitamente el ácido, pero a la larga va a hacer que el estómago produzca todavía una mayor cantidad de ácido. Es decir, van a caer en un círculo vicioso que cada vez van a requerir de más bicarbonato para disminuir los síntomas. Dietas prohibitivas, pues no hay ninguna dieta prohibitiva, ya quedó claro con este ejemplo de la piel. Lo importante no es lo que le caiga, lo importante es que esto esté sano. Cirugía, no, la cirugía no cura la gastritis. Si se tiene algunas otras causas de reflujo como una hernia hiatal, la cirugía es una opción, pero ojo, la hernia hiatal se tiene desde que el paciente nace, se tiene desde nacimiento. Y si le empieza a dar síntomas hasta que tiene 24 años, 33 años, ¿por qué no le dio los problemas antes? Significa que se agregó algo a su estómago que le ocasionó mayor acidez y entonces el mayor reflujo que tiene, porque tiene la hernia, una abertura aquí en el esófago, está haciendo que se regrese mucho más el ácido. La hernia no tiene la culpa, la hernia no se modificó, lo que se modificó fue el contenido del estómago, la acidez del estómago. Entonces, los pacientes que tienen hernia tal, menos del 10% son los que terminan en cirugía. Más del 90% se controlando, valga la redundancia, lo que el estómago hizo que tuviera mayor acidez, el Helicobacter pylori, los ayunos, el reflujo biliar, controlar enfermedades crónicas, etc. Los corajes, en cuanto a la bilis, ya quedó claro que eso es solamente un mito. Los corajes no hacen que nada con la bilis, eso no pasa.
Sin embargo, periodos de estrés, de enojo, de miedo, etcétera, sí pueden hacer que se produzca un poco más de ácido. Alimentos especiales, ya expliqué lo de la leche. Y todas estas engaños que hay en internet de este té cura la gastritis y todo, pues la verdad es que no, no lo hace. Lactobacilos, tampoco. La flora intestinal en la gastritis no tiene ninguna injerencia. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, cualquier persona mayor de 45 años requiere de la realización de estudios endoscópicos al menos cada 10 años para la detección de lesiones asintomáticas que pudieran degenerar en cáncer en un futuro. No automedicarse. No todo lo que arde es gastritis. No todo lo que pensamos que si nos duele en la parte alta del abdomen es estómago. Pueden ser otros síntomas, pueden ser otras enfermedades de otros órganos que a lo mejor ni siquiera sabíamos que puede doler la famosa boca del estómago. Un ejemplo, la apendicitis. El apéndice está abajo a la derecha, hacia la ingle derecha. Un cuadro de apendicitis muy temprano empieza a doler en la boca del estómago. Infinidad de pacientes que llegan complicados con apendicitis porque cuando les empezó a doler la boca del estómago dijeron, es gastritis, llevo 3 días con omeprazol y no se me quitó. Hasta que tuve la peritonitis porque el apéndice se reventó. Dieta saludable. Sobre todo en dieta saludable me refiero a no tener ayunos prolongados. Atención temprana de cualquier síntoma, realizar ejercicio. La vida no gira alrededor del abdomen. Esto es algo muy importante, le comento mucho a mis pacientes. Entiendo que cualquier síntoma gastrointestinal afecta tu calidad de vida, lo mucho que te puede alterar de que ya estás distendido y no te cabe tu ropa, te ves en el espejo, estás muy distendido, no puedes salir con tus amigos porque te va a dar reflujo en la noche, no puedes dormir, te tienes que dormir acostado. Lo entiendo, pero mejor es atender el síntoma y hacerlo bien, someterse a un tratamiento y a una valoración adecuada por el tiempo necesario y evitar estar sufriendo durante años y años y años y años. Y disfruta la comida. La comida no es la culpable de esto. El culpable de la gastritis está dentro del estómago, no está en la comida que le estás dando. Y pues eso sería todo. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, tenemos una pregunta de Benjamín Martínez. Pregunta que si algunas leguminosas pueden producir gastritis. No, las leguminosas no producen gastritis. Las leguminosas tienen una sustancia que se llama celulosa, que los seres humanos no lo digerimos, entonces las leguminosas lo que producen es gas. Entonces el paciente se va a distender, se va a inflar, se va a llenar de gas. Eso no es gastritis. También nos pregunta que si el ácido gástrico es el acelerante de la digestión y cómo podemos promediarla. Por la palabra acelerante entiendo que es lo que propicia la digestión. Sí, el ácido gástrico es la primera parte de donde se lleva a cabo la digestión. Luego se añade el jugo del páncreas, se añade la bilis y se añaden las enzimas que están en el intestino para completar todo el proceso de digestión. Y la segunda pregunta, ¿cuál fue, perdón? Sí, que cómo se puede promediar esto del ácido gástrico en la digestión. Promediar. No entiendo bien la pregunta, pero a lo mejor tiene algo que ver con lo que comenté del pH. Los niveles de pH. No, el pH del ácido debe estar ácido siempre. Si nosotros le metemos muchos alimentos o sustancias que no son ácidos y lo va promediando, acercándolo hacia el 5, hacia el 6 o hacia el 7, el estómago va a reaccionar y va a producir más ácido para regresarlo hacia el 1. Otra pregunta, doctor. ¿Cuáles son las recomendaciones de alimentación después de una operación de apendicitis? Irrelevante, el apéndice es una parte del intestino grueso que se quita y una vez que se quita la vida y la dieta es completamente normal. No hay ninguna recomendación específica después de una cirugía de apendicitis. Okay. Gracias, doctor. También nos preguntan Alma, que el yogur le hace daño, que le da gastritis, y en ese caso, ¿qué yogur le podría recomendar?
Ninguno. La dieta no tiene ninguna injerencia. Sí hay muchísimas marcas que se llaman gastro algo y con esto te vas a aliviar la gastritis y aquí este yogur tiene lactobacilos para la gastritis. No tienen ninguna injerencia. Todos los yogur, como lo comenté, la dieta no mejora ni evita la gastritis. Si la persona con cualquier alimento, llámese yogur, llámese lo que sea, tiene síntomas en el estómago, su problema está adentro del estómago y es totalmente independiente de lo que consuma o no consuma, independientemente de lo que diga la etiqueta. Ningún Ok. alimento protege nada en el estómago. También nos pregunta Ciro de la Torre que si la gastritis y reflujo se relacionan. Sí, cuando tenemos gastritis, es decir, más, y tenemos una causa que tenga más ácido en el estómago, hacia el esófago tenemos una valvulita que debe estar cerrada. Si esta valvulita, como lo es la hernia hiatal, está más abierta, entonces todo el contenido del estómago, que es más ácido, se va a regresar. Y cuando se regrese, va a causar síntomas de reflujo. Gracias, doctor Gerardo Morales. También otra pregunta de Bernabé Flores. Su hermano dice que tiene gastritis y está tomando ibuprofeno de 800 miligramos. Sí, puede ser muy grave esto para Sí, su gastritis. el ibuprofeno es uno de los principales medicamentos que evita la producción de moco del estómago con el que se protege. Ahí se tiene que valorar por qué está tomando el ibuprofeno, si está bien indicado, si es el único analgésico que se le pudiera dar. Hay muchísimos otros analgésicos que no tienen efectos en el estómago. Otra pregunta, doctor, es, ¿el omeprazol es bueno para el reflujo? El omeprazol es un medicamento que bloquea la producción de ácido en el estómago. Reflujo, ¿qué es reflujo? ¿Cuál es la causa del reflujo? Hay una hernia hiatal, el esfínter, que es la valvulita, está más abierta de lo habitual, hay Helicobacter pylori. Si estas respuestas son afirmativas, el omeprazol solamente está quitando los síntomas y no está curando absolutamente nada de base. Simplemente está queriendo tapar el sol con un dedo. Gracias, doctor Morales. También otra pregunta de Vivian Puy. Le acaban de diagnosticar reflujo y le mandaron a hacer una endoscopía. Pregunta si es muy necesaria realizarla. Sí, hay que saber dos cosas. Si el estómago está sano, que no lo va a estar. ¿Qué tipo de gastritis es el que tiene? Si es por ácido, si es por bilis, si es por Helicobacter pylori, si es algún otro tipo de gastritis. Y dos, ¿cómo está esta válvula? ¿Está abierta o está cerrada? Porque eso es lo que está produciendo el reflujo, la combinación de estos dos factores. Ácido en el estómago y una válvula incompetente que está permitiendo que este ácido del estómago suba hacia el esófago y produzca el reflujo. Y ambas cosas se pueden valorar con la endoscopía, si es necesaria la endoscopía. Okay. Gracias, doctor Morales. También Vero Ruiz pregunta, ¿qué relación hay entre la gastritis y la colitis? Ninguna. Entre la gastritis y la colitis hay un intestino que mide al menos 8 metros. La gastritis está localizada en el estómago, luego hay 8 metros de intestino delgado y a lo que se conoce comúnmente como colitis es una enfermedad del intestino grueso que se llama síndrome de intestino irritable, que son dos enfermedades totalmente diferentes en cuanto a los síntomas, en cuanto al tratamiento, en cuanto al diagnóstico, pero pudieran tener un mismo origen, que son los estados anímicos alterados, estrés, ansiedad, depresión, miedo, angustia, alguna enfermedad psiquiátrica, todo esto es lo único que comparte la gastritis con la colitis. Pero de primera instancia son dos cosas totalmente separadas. Okay. Gracias, doctor. También Ernesto Meneses comenta que a su esposa le diagnosticaron gastritis e hígado graso y un síntoma es que no puede tragar, siente como un nudo en la garganta. Aunque en el estómago siente hambre, no lo apetece comer, ya tiene 3 semanas de tratamiento. ¿Si le podría dar alguna sugerencia? Sí, se tiene que valorar a esta paciente con una endoscopía, porque esta sensación de tener un globo en la garganta o algo aquí atorado, incluso tiene un nombre, eso se llama globus faríngeo, es la sensación que tiene el paciente de tener constantemente un globo inflado aquí, que le impide tragar.
o que el paciente tiene la necesidad de estar constantemente tragando, tragando y tragando saliva o un vaso con tragos pequeños para quitarse esa sensación. Lo primero que hay que hacer es una endoscopía para asegurar que no haya nada aquí. Y lo segundo es ajustar los medicamentos. Si lleva ya 3 semanas de tratamiento, es muy posible que la dosis de los medicamentos sean poca o que no tenga los medicamentos necesarios. Con un omeprazol de una vez al día, ese síntoma no se va a quitar. Requiere de varios medicamentos para la movilidad del esófago, pero sí se requiere también una endoscopía para valorar que no haya nada efectivamente en esta parte de la garganta. Gracias, doctor Morales. También Carmen Retería pregunta, ¿está tomando medicamentos un poco fuertes como la gabapentina, Celebrex e indometacina? Su estómago dice que está muy dañado. ¿Qué es lo que puede hacer? Sí requiere de medicamentos porque si está tomando esas 3 cosas, debe tener alguna enfermedad de dolor crónico. Se tiene que valorar si la indometacina es el analgésico que requiere, ver si es posible cambiarlo por algún otro analgésico. Eso lo debe de valorar el médico que le dio la indometacina en primer lugar. Si se la dio porque tiene problemas de ácido úrico, entonces no hay posibilidad de cambiarlo. El Celecoxib es un analgésico que daña muy poco, es de los que menos daña al estómago. Y la gabapentina, la verdad es que tampoco daña tanto al estómago. Creo que el problema de esta paciente no son tantos los medicamentos. Esta paciente tiene problemas de gastritis que no ha sido identificado. Puede ser el Helicobacter pylori, puede ser un reflujo biliar abundante. Pero, ¿qué puede hacer? Debe de acudir con un especialista para que vea que el tipo de gastritis que tiene y saber si la endometacina se pudiera cambiar o no. Gracias, doctor. También Tere Mesa nos pregunta si las personas de la tercera edad deben realizarse algún estudio si no tienen ningún problema de gastritis, pero para evitar algún problema en el futuro. Así es, a partir de los 45 años, todas las personas sanas o no, nos tenemos que realizar una endoscopía y una colonoscopía cada 10 años. Esto es como las mujeres deben realizarse Papa Nicolau y una mastografía de manera anual, como los hombres tienen que checar el antígeno prostático específico de manera anual. En gastroenterología tenemos la endoscopía y la colonoscopía, que a partir de los 45 años se tienen que realizar cada 10 años, aunque el paciente está totalmente asintomático y sano. Esto es con la intención de identificar lesiones premalignas, como el nombre lo dice, antes de que se conviertan en cáncer y quitarlas en ese mismo momento. Gracias, doctor. También Francisco López pregunta si se tiene gastritis, ¿hay alguna relación con el COVID que se pueda tener efectos secundarios o algo así? Sí, el COVID como entraría parte de las enfermedades crónicas. Tener actualmente COVID-19 pone al cuerpo humano en un estrés metabólico importante. Las hormonas se descontrolan, entre ellas hay mayor producción de adrenalina, hay menos oxígeno en la sangre y estas dos cosas, la producción de adrenalina hace que se produzca más ácido, menos oxígeno en la sangre hace que la piel, la mucosa del estómago cicatrice de manera oportuna y adecuada, lo cual propicia la aparición de gastritis. Sí, sí tiene que ver. Gracias, doctor. También Jess Cabrera comenta que tiene varios meses con un dolor de caballo del lado derecho y el médico le dice que tiene colon inflamado y le ha mandado bromuro de pinaverio, pero sigue con las molestias. Si necesita realizarse una colposcopía. No, colposcopía es lo que se hace en mujeres en ginecología para revisar el útero y vagina, que sería una colonoscopía. Pero no, de primera instancia se tiene que individualizar el caso. ¿Cuál es la edad de la paciente? ¿Cuáles son los antecedentes? El tipo de dolor. Ella lo menciona como un tipo de dolor de caballo del lado derecho. Bueno, del lado derecho hay 3 cosas debajo de las costillas que pueden doler: colon, estómago y vesícula. Si ha tenido un trabajo, un medicamento, un tratamiento adecuado para el colon y no ha habido mejoría, hay que pasar a la siguiente. Al ser mujer, desconozco la edad, desconozco antecedentes, desconozco el peso, lo primero que habría que descartar es la vesícula, que la vesícula tenga algún problema ahí.
Otra pregunta de María Teresa, doctor. ¿Es necesaria una endoscopía cuando la persona tiene reflujo? ¿Sí? Individualizando cada paciente, la mayor y la mejor valoración del paciente con reflujo es realizar una endoscopía para determinar dos cosas. Si el estómago tiene algún problema y cómo está la válvula que conecta el esófago con el estómago para ver si hay algún problema. Ambas se ven con la endoscopía y se valora de una mejor manera sin estar adivinando. Ahí se ve directamente lo que es. Un par de preguntas más, doctor. ¿La esofagitis por reflujo es gastritis? Es consecuencia de gastritis, es gástrico del estómago. Esofagitis es del esófago, el tubo que está antes del estómago. Cuando hay gastritis y la válvula no funciona bien y está un poco abierta y refluye el contenido del estómago hacia el esófago, lo va a inflamar al esófago y eso se llama esofagitis. Entonces sí, la esofagitis puede ser una consecuencia de una gastritis no diagnosticada ni tratada. Y una última pregunta, doctor. ¿La gastritis no tratada puede llevar a un cáncer del estómago? Sí, dependiendo la causa, pero sí, sí se puede llevar. Si es Helicobacter pylori, sí. El mismo cáncer en etapas iniciales puede dar síntomas de gastritis y nunca fue gastritis, fue cáncer desde un principio. Entonces, pero sí, la respuesta concisa es: ¿algún tipo de gastritis puede desencadenar en cáncer? Sí. Pues muchas gracias, doctor. ¿Alguna recomendación o sugerencia final? Atender cualquier síntoma. La gastritis no es una enfermedad a lo que el paciente se tenga que acostumbrar. La dieta no es la culpable, la comida no tiene la culpa está adentro del estómago. Ante cualquier síntoma es mejor entrar al estómago con una endoscopía, ver qué es lo que está pasando, someterse al tratamiento por el tiempo adecuado. No es magia, no es que en una semana o 2 semanas van a desaparecer los síntomas que han estado presentes durante años. Se requieren al menos 6 semanas de tratamiento adecuado con un especialista, con una endoscopía de por medio y no echarle la culpa a la comida. Nada más. Ok. Pues muchas gracias, doctor, por el tema y gracias a todos los que estuvieron acompañando. Buena tarde, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.